Santa Perucha, la oligarca. Hablando de las grandes obras literarias y lo que fue en la colonia, en la literatura. Ya mencionamos literatura de independencia, aparece en esa época también romanticismo, la segunda generación, donde aparece Pombo, pero también aparece en la segunda Rafael Núñez, en la cuestión de la independencia, político también, hombre de idea. Luego vienen los últimos románticos. Tenemos el romanticismo también en la segunda generación a Orizá, ¿verdad? Pero también aparecen los últimos románticos. Y aquí podemos citar a los últimos escritores románticos. Entre ellos se encuentran Rivas Grosch, allá entre 1863 a 1923 que muere, nace y muere. Fue autor de relatos, por ejemplo, está El triunfo de la vida, está Resurrección, Holocausto. También encontramos a Diego Fayón, a Julio Flores, poeta popular que escribió espontáneos versos con cierto atisbo de modernismo. Y los poetas que se apartan del romanticismo colaboran en la revista La Lira Nueva. El más importante es Ismael Enrique Arcínagas, entre 1865 y 1938, que maneja con facilidad los metros clásicos y las tradicionales castellanos, Mi Musa, Tropical, Inmortalidad y la balada del poeta. Tradujo a Horacio y a José María de Heredia, ¿verdad? Esto antes de entrar a lo que vamos a entrar de la literatura cubana, esa raza cubana, esa tierra cubana donde se sentaron todos los ancestros afrodescendientes de África, dando esa raza maravillosa y sabia y culta que es la Cuba de hoy. Esa Cuba que se aparta de Santa Perucha, la oligarca. Para hablar de Santa Perucha, la oligarca, ¿quién alzó la mano? Yo, profesor, para decirle que aquí llegaron dos nuevas alumnas. Santa Perucha, la oligarca, y Santa Perucha, la de barriada. ¿Y cómo así que son dos? Sí, son gemelas, pero una nació hija de la sirvienta, que el patrón se comía a la sirvienta y nació después de poseer a la mujer. Y toda esa gente ya no contento con los adulterios de la alta burguesía y de la oligarquía, cogen a la sirvienta y a veces hasta la mujer, los trabajadores la tratan de enamorar a los patrones. Y de esas denigraciones, de esa clase bicentenaria que se tomó el poder en Colombia llamada oligarquía nacional, pero que provienen de los ingleses y de los españoles que tenían perros sabuesos a quienes le soltaban un negro, le soltaban un campesino que por algún motivo cometió una falta y lo correteaban los perros en pleno monte hasta ellos verlo cómo lo devoraban, le arrancaban la oreja, le mordían la cabeza hasta dejarlo solamente en hueso. Y eso era la clase. De esa denigración, de esa monarquía nació la aristocracia, y de esa denigración y abominación de la aristocracia nació la clase dominante de Colombia llamada oligarquía colombiana y burguesía comercial. Y poco a poco apareció que de esas dos hermanas, Santa Perucha, la oligarca, y Santa Perucha, la hija de la sirvienta, están hoy aquí en mi salón de clase. Y al estar en mi salón de clase, vemos cómo continúa teniendo las ínfulas Santa Perucha, la oligarca, de que todos se lo merecen y que son los dignos descendientes de esa clase inglesa con perros devoradores humanos a quienes desguazaban nada más por sentir placer o porque cometieron una pequeña falta, que miraron a los ojos a un inglés o a un español. Entonces, como esa Cuba se libertó, y entre esa literatura cubana tenemos a José Martí. Y tenemos a otro que después no me encargamos de ello, pero ahora me voy a encargar de Santa Perucha, la oligarca. Santa Perucha, la oligarca. Profesor, ¿por qué Santa Perucha, la oligarca? Dicen los cuentos que Santa Perucha andaba todo el día con el dedo metido en la chucha. Profesor, pero mejor digamos como García Márquez, quitámosles la H a la Che, porque para él fue dolor de cabeza desde la cuna. Y entonces digamos que Santa Perucha andaba con el dedo metido en la cuca. Sí, porque Santa Perucha tiene
tiene muchos tarjetas de crédito, anda en el Mediterráneo, muchas veces desarrollando anillos de la alta sociedad, de amigas, hijos de amigas, mientras su esposo anda en los bancos de Panamá, en los bancos, en los paraísos bancarios de Panamá y en los nacionales dominándolo. Y entonces esa alta clase cree que todo se lo merece y a todo el mundo denigran. Pero yo quiero decirle que alzó la mano, profesor, alzó la mano Santa Perucha la oligarca. ¿Qué dice Santa Perucha la oligarca? Yo no sé si ella es hermana mía o no, pero yo, Santa Perucha, también me dicen que ando con el dedo metido todo el día en la chucha, profesor. Pero yo no es chismoseando ni para andar por el Mediterráneo nada con nadie, sino que nací así, profesor. Según un debilitamiento de mi cuerpo y de mi mano, debido al hambre que pasaba mi madre y mi padre. Yo cuando nací como que se incrustó un dedo. Se me incrustó un dedo, padre, en la boca. Y yo paraba chupando ese dedo todo el día cuando nací. Y no me lo podían sacar. Y un día un médico lo jaló y al salir se me incrustó en la cuca, profesor. Se era en la chucha, sí, en la chucha. Y desde entonces me pudieron Santa Perucha con el dedo metido en la chucha y chismoseando por todas partes. Profesor, yo soy distinta a esa Santa Perucha, la oligarca, sí mía, claro, aquella tiene yate, anda en el Mediterráneo con pelado y a veces hay otra Santa Perucha que no tienen ni para comer, pero se creen burguesas, se creen de la alta oligarquía y hacen revueltas y hablan. Pero yo quiero mencionar que esa clase grande de la que vamos a entrar ahora llamada Cuba, la literatura cubana, tierra de negros, se cree que Fidel Castro proviene de príncipes negros. ¿No sabe? ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y sin embargo peleó porque son hombres que llevan la justicia en la sangre y en las venas, porque pertenecen a clase que amasaron las grandes riquezas en las cuales se asienta hoy el capitalismo casi que maldito que domina la humanidad, inglés y el español, es español con sus oligarcas modernos. Entonces, yo quiero mencionar que de esa grande clase negra o afro aquí en Colombia, se yergue como la primera mujer que puede llegar a la presidencia de la República, ya precisamente afrodescendiente o africana, de raíces africanas, según el libro de Raíces de aquel gran escritor, ¿se acuerda? Donde habla de Kutaquindi. Bueno, una negra actualmente es vicepresidenta. Y esa negra quiere, o esa afrodescendiente, puede, si nada más con lo que sabe ya el pueblo, organizarse y luchar, porque ya sabe qué hacer para poder transformar esta sociedad que se viene de la denigración de aquella monarquía y de aquella aristocracia que usaban perros para devorar a seres humanos. Por una falta, porque lo miraban a los ojos. Oye, ¿qué se cree en Dios? Resulta que Santa Perucha, que anda en el Mediterráneo, Santa Perucha tiene tarjetas de crédito de varios bancos y le gustan mucho los pelangones y la vaina. Es corrupta, lasciva, lujuriosa. Bueno, esta Santa Perucha que anda con el dedo metido en la chucha, no sabe que de la raza negra han votado grandes hombres y posiblemente la próxima presidenta de Colombia es una mujer y va a ser negra. Vea que se lo digo hoy. Yo no sé si soy profeta o no soy profeta, pero según veo, ya la clase media, baja y media y proletarios ya saben cómo organizarse y qué hacer. Ya no son aquellos semianalfabetas que no podían mirar a los ojos a un español o a un niño burgués mimado, que la mamá le dice cuando está verde de venir en las noches de las discotecas, le dice a las 11 de la mañana, cuando todo el pueblo está sudado trabajando, la madre de esa Santa Perucha le pregunta: mi hijo, ¿qué quiere? ¿Te frito medio pollo o te pongo una libra de hígado asadito? Y él le dice: hazlo lo que quiera. Y así se lo hacen y la sirvienta entonces le lleva el jugo y a esperar nuevamente a las 6 de la tarde. Este hombre mediocre espera a las 6 de la tarde para nuevamente volver a los clubes nocturnos y así envejecen y se vuelven parásitos e insectos de las herencias de los padres, que apenas quedan las fábricas a mano de ellos, enseguida se desvanecen y se arruinan. No lo arruina el Estado, se arruinan solo por sus malas vidas. Yo quiero decir que Colombia ha votado grandes hombres negros o afrodescendientes, y Estados Unidos, solamente en Estados Unidos le voy a mencionar a Tom, el bíblico Tom. Tenía más decencia que todos los presidentes que han tenido Estados Unidos hasta el momento.
y sabiduría. La cabaña del tío Tom, se la recomiendo que la lean. Pero aquí en Colombia, un negro llamado el Negro Robles, Luis Antonio, quien nació en La Guajira, Camarones, en el año de 1849 y murió en el 99, vivió 50 años. Y este señor, Robles Antonio Suárez, fue un hombre que fue cónsul plenipotenciario de Colombia. Cuando este hombre llegaba al Congreso de la República, los oligarcas bicentenarios que dejaron desgastado el Congreso de la República con todas sus abominaciones y todas sus mentes podridas y ávaras y cínicas y mentirosas, cuando él llegaba, decían: se ha ennegrecido el Congreso de la República. Y él los miraba y trataron de matarlo de pena moral, como mataron a Marco Fidel Suárez, la única pluma de oro que ha tenido Colombia, porque su mamá vendía buñuelos, pero llegó a ser presidente de la República. Entonces el Negro Robles le contesta: yo no tengo la culpa de haber nacido negro. Si la noche con su manto cubrió mi epidermis o mi piel, aún blanquean en las tumbas de Cartagena los huesos de mis antepasados que dieron su vida para darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra como usted o como ustedes, señores senadores y senadoras blanquitas. Yo creo que si este hombre hubiera estado vivo, la guerra civil de Colombia de 1899 a 1903, que se llamó la guerra de los 1000 días, si él hubiera estado vivo en el Congreso en esa época, esa guerra no se hubiera dado, así era de inteligente. Y también hubo otro llamado Juan José Nieto Gil, quien fue presidente de Colombia encargado y nació en un pueblito que perteneció a Bolívar, Cartagena, llamada Cibarco, y que hoy pertenece al departamento del Atlántico, de donde les estoy dando esta pequeña clase moral y de ética. Pues vamos a estudiar ética y moral. ¿Sí o no, Juanito? Sí, profesor, como usted diga. Por lo tanto, esta gente burladora de la clase alta, que ya sabemos que muchas veces ni siquiera lloran a sus hijos. Hay muchas tumbas secas en los cementerios y hay muchas tumbas húmedas en los cementerios. Y yo le pregunto al sepulturero por qué hay tumbas húmedas y por qué hay tumbas secas. Y dice: porque las tumbas secas no tuvieron madre que los llorara. Mientras el hombre que muere y tiene madre, su tumba siempre estará húmeda, porque las lágrimas de ella correrán domingo a domingo en el panteón. Y una de estas blanquitas le dijo a este gran hombre, precónsul y cónsul y grandioso hombre de letras, le dijo: es más hermoso el caballo que el jinete. Y él le respondió: esos pensamientos que usted tiene son pensamientos de yegua. Por lo tanto, nuestra próxima presidenta será negra, si el pueblo se une y sabe qué hacer.
Y es que la economía política del capital actual se amasó con sangre y sudor de la economía esclavista que dio el negro y el indio, lapidado por estas clases denigradas de ingleses y españoles, que tenían perros sabuesos para cuando algún negro o un indio los miraba a los ojos, lo echaban a correr en el monte y le soltaban los perros para que lo guasaran. Eso no lo hablan ni lo dicen. Tenemos que estar agradecerle la lengua. Por eso García Márquez cambió y dice, ya no será Santa Perucha, sino Santa Cuca. Por lo tanto, esto nos servirá de marco para entrar a la literatura cubana, para después pasar a la literatura de Costa Rica. Quiero decirle que antes de empezar con la literatura cubana, donde aparece Nicolás Guillén, José Martí en la época del independentista, y un hombre llamado el que hizo Biografía del Caribe, y más adelante le daré el nombre y vayan investigándolo. Por lo tanto, la antesala o el fin de la literatura colombiana en época colonial nos presenta ya, antes de Gabriel García Márquez, una novela costumbrista. No fue García Márquez el que inventó el costumbrismo, ni tampoco el realismo mágico. El realismo mágico fue inventado por un venezolano llamado Petro Urias, quien fue el primero que escribió los cuentos mágicos del realismo mágico. Y el costumbrismo en Colombia ya se vio después de la segunda generación y después de los últimos románticos, donde apareció Rivas Grotz y José Enrique Arciénagas. Entonces, cuando viene y solo entonces aparece la novela costumbrista en Colombia, donde todos los relatos de esta época entran dentro de la novela realista y más aún en el género costumbrista. Los escritores proceden de Antioquia o de Bogotá. Entre los más destacados podemos citar a José María Vergara y Vergara, quien nació en 1831 y murió en 1872. Poeta excelente y prosista. Le llamaban el Chino de Bogotá, es porque escribió El Chino de Bogotá y Las Tres Tazas. También aparece María Rivas, Rafael Camargo, Ricardo Silva, Acevedo Gómez, José Manuel Grot y un hombre que publicó excelentes cuadros de costumbre cuando hizo la barbería, Eugenio Díaz, quien tuvo novelas como Manuela. Por lo tanto, encontramos luego más tarde a tres grandes escritores que logran separarse de este estilo y le dan un estilo más moderno al costumbrismo, y entre eso está José María Vargas Vila. Y con Vargas Vila lo acompañan Marroquín y Carrasquilla. Hablaremos de ello uno a uno y tomen apunte, queridos estudiantes, para que no sean como Santa Perucha, que anda todo el día de casa en casa chismoseando y metiéndose el dedo en la chucha, que digo en la cuca, según dice García Márquez. Vamos a hablar, el que más me gusta de todo esto es José María Vargas Vila. Es mi escritor preferido, 125 libros y una cantidad que todavía son inéditos y andan por ahí rodando. Como lo suyo, profesor, que andan rodando por ahí. Tenemos entonces, y me gustaría comenzar con Tomás Carrasquilla, quien nació en 1858 y murió en 1941. Tiene el apellido de una gran doctora, amiga de los vecinos de este barrio querido llamado La Libertad, llamada Cecilia Carrasquilla, una gran mujer a quien yo le debo mucho, y tiene este apellido, por lo tanto puede haber una familiaridad. Salude a Cecilia Carrasquilla donde se encuentra aquí en Colombia.
Carrasquilla es el más destacado representante de la novela realista antioqueña, observador agudo y costumbrista de gran valor en una larga serie de novelas de ambiente regional. Por ejemplo, voy a mencionar Frutos de mi tierra y espero que la lean. Vayan tomando apuntes y léanla. También tiene Entraña de niño, El Zarco y Grandeza y Salve Regina. Y tiene una obra que lo inmortalizó llamada La Marquesa de Yolombó, que la llevaron a la novela, a la televisión colombiana, ¿recuerdan? Bien, queridos estudiantes, de esta manera le mencionaré a José María Vargas Vila, mi escritor preferido comparado únicamente al creador de Los Miserables, Víctor Hugo de Francia, y El Jorobado de Nostradamus. Solamente Vargas Vila puede ser comparado a ese escritor francés. Es un escritor bastante distinto de los demás escritores que hemos conocido y señalado. Estuvo influido por el naturalismo y más tarde por el modernismo. Gozó en vida de gran notoriedad en su país. Dicen que Vargas Vila tenía más fama que García Márquez hoy en día. Y muchas de las historias literarias y muchos y grandes hombres ni siquiera le mencionan. Desdeñoso y agresivo, le han valido incurables antipatías y le han condenado al olvido. Escribió cuentos, novelas, La caída del cóndor, Ibis, Aura y las violetas, Flor de fango, La ubre de la loba, La caída de Bizancio, Los Césares, etcétera y etcétera, y La demencia de Job, entre otros. El Minotauro, relato de viajes, obra de teatro y artículos de crítica y ensayo. Las excelentes dotes del narrador que tenía se vieron malgastadas por cierto mal gusto, extravagancia, algo morbosa y desafueros idiomáticos. Vargas Vila fue calumniado por muchos que no saben siquiera qué es literatura, y que no saben que el autor jamás es el protagonista de una obra literaria. El protagonista de una obra literaria no es el autor, solo es el autor cuando escribe en primera persona o hace su biografía personal. Continuaremos en la próxima con la literatura en Cuba en época de colonia.